El Instituto de la Mexicanidad y Casa Lam llevaron a cabo la 7ª jornada del ciclo Hacer México, que en esta ocasión tuvo como eje de discusión el sector empresarial y la economía. Los paneles estuvieron moderados por Alonso Castellot. El panel se dividió en la problemática industrial que trae consigo ser una nación manufacturera. Se dijo que es necesario dar un salto para transformarnos en una industria que genere el valor agregado. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es competencia de la Secretaría de Hacienda proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo con la participación de los grupos sociales interesados. En palabras de Salomón Presburger, México es un país que no ha transitado a un valor agregado. Hay un punto que definitivamente, gracias a Salomón Presburger, hay un punto que definitivamente es importante porque hemos basado gran parte de nuestro desarrollo industrial en nuestra mano de obra, en nuestra capacidad de ser productivos y competitivos por una mano de obra hoy que ha demostrado en todos los rincones del mundo ser una excelente mano de obra y además a un precio muy asequible. Una palabra que me parece clave y que hemos confundido durante mucho tiempo y hemos estado sin duda alguna en el error, es que la palabra que perseguimos es la productividad y la palabra que debemos perseguir es la competitividad, sin dudar de que la productividad es una de los caminos que nos lleva a la competitividad. Pero para que una empresa tenga competitividad, requiere también unas comunicaciones sanas. No tenemos una marca propia de aviones, no tenemos una marca propia en ningún sentido, salvo, reitero, aquellos inversionistas que ustedes conocen perfectamente, que han apostado por México. Vemos aquí que lograr por ejemplo, en el área metalúrgica, ciertos procesos, no depende solamente del capital productivo, depende del ingeniero que sea capaz de interpretar y de realizar en el proceso de fundición y con las técnicas cognitivas que el cerebro debe estar planteándose en el momento de la gestión de estos instrumentos. Cuando hace 20 años yo producía 40 equipos en una línea, hoy produzco solamente 10 al año. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa con los insumos? Cuando a mí me cuesta el kilowatt 10 veces más caro que en China, ¿cómo puedo yo ser competitivo? Fíjate que casualmente, cuando surge el neoliberalismo y la globalización, allá a finales de los 80s, inicia en Europa una análisis de cómo institucionalizar las empresas, porque particularmente Finlandia e Irlanda tenían situaciones similares a las de México, muy perfiladas a la empresa casera, y lo que hicieron en la transformación del laboral fue muy diferente a lo que se hizo en México. Allá les dieron la oportunidad de crear empresas que pagaran como D, como C, como B y como A. A lo largo de la jornada, los panelistas enfatizaron en la importancia de la educación para el impulso de la industria nacional. Pese a que en nuestro país existe un modelo educativo que se enfoca a las competencias, el CONALEP, existe evidente falla en la simbiosis entre la academia e industria. Para Mauricio Millán, el quebranto entre estos dos sectores se debe a una falta de comunicación, ya que en muchas ocasiones lo que la industria requiere no es la educación formal, y en especial lo que las universidades ofrecen. Considero que lo que ha fallado es escucharse uno al otro. Lo que la industria requiere no necesariamente es lo que la academia desarrolla. Creo que lo que ha fallado es ese nivel de escucha y sí parte de la intervención del sector privado dentro sobre todo de la empresa. No del sector privado per se, de la empresa dentro de las universidades o de los centros de desarrollo técnico. O sea, no puede haber un desarrollo tecnológico si no es a través de la capacidad y la inventiva humana. Aunque vienen a paso agigantado lo que es la inteligencia artificial, difícilmente en los próximos 40 años va a haber sustitución y después habrá que ver cómo viene el desarrollo de la inteligencia artificial, pero es simbiótico. La tecnología per se y la velocidad del cambio tecnológico atemoriza, porque nos damos dando cuenta de cosas que hoy por hoy
no nos imaginamos, pero cuando vemos el desarrollo que se ve ya hacia los siguientes 20 y 30 años, con la velocidad que está dando puede llegar a generar temor, pero no va a generarse más tecnología en contra del humano. A final de cuentas, el humano es el que crea la tecnología. Particularizar el modelo fiscal sería extremadamente complicado, no digo que sea imposible, pero sería muy complicado particularizar al tipo de empresa. Aquí es un concepto de que si el empresario y los empresarios estamos dispuestos a pagar más y ganamos más. Yo creo que ahí es la base de la discusión, y si estamos dispuestos a pagar más porque ganamos más, en contrapartida lo que estamos exigiendo es que lo que estamos pagando de más llegue a donde debe de llegar. Creo que deberíamos de hacer un plan a mediano y largo plazo donde se haga el compromiso real, sí por parte del gobierno, pero por parte de los empresarios, de asumir que el trabajador o el ciudadano no puede vivir con un salario mínimo que es ridículo verdaderamente para los estándares de hoy, ¿no? Entonces, si bien mucha gente dice, ¿cómo vas a poner el salario mínimo de California? Bueno, los salarios mínimos se determinan de manera estatal en Estados Unidos, y yo creo que si pusiéramos un plan para que en 15 años tuviéramos el salario mínimo, digamos, mínimo del mínimo de Estados Unidos, ¿no? Que pudiera ser uno de los estados, el Midwest, o no sé dónde sea el salario mínimo, creo que haría una gran diferencia en las perspectivas que tienen, el poder adquisitivo que tienen las familias, y sobre todo transformaría la vida, porque empezaría a conducir a México a ser una sociedad de servicios. Me parecía muy interesante el enfoque que le estaba dando Altagracia sobre responsabilidad social y sobre los aspectos del salario y de la dignidad del trabajo. Somos un país que tenemos 40 años con una caída sistemática del salario mínimo. Estamos con salarios mínimos por debajo de El Salvador y de Honduras. En términos del impacto en los costos de las empresas, es realmente ya muy bajo. En la distribución del ingreso, que se llama funcional, la proporción que tiene el trabajo ha caído hasta el 25% y ha aumentado la proporción que se queda el capital. La mayoría de la micro, o pequeña y mediana empresa, y algunas hasta las grandes, están siendo extorsionadas, ¿no? Y de eso no se habló, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad para mejorar esta situación? Y no nomás hacen la extorsión de incluso la señora de los tamales que tiene que dar a la familia para la seguridad, o lo de los antros, ¿no? Y que no solo pasa en la capital, sino pasa en muchos de nuestros estados. ¿Qué estamos haciendo o qué podemos proponer en esta temática? Y no es solo una cuestión de las personas que tienen que dar una extorsión para poder seguir operando, y que muchos lugares han tenido que cerrar porque por cuestiones de seguridad de las mismas familias, ya no es una cuestión de o mi vida o como o me muero, ¿no? Aquí ya es una cuestión de supervivencia. Y la otra es también hay muchos robos a los transportes, ¿no? Bueno, yo creo que más que cómo resolverlo es una propuesta en la que se tiene que trabajar. Sin que suene a retórica, buscamos que la empresa, las organizaciones y la academia tengan un vínculo. Pero todos aceptamos, debe de haber un vínculo, pero ¿en qué momento se abre la puerta para que exista ese vínculo? Creo que si la academia realmente generara sus planes de estudio para las necesidades de las organizaciones, otra cuestión sería. Yo creo que esta ha sido una jornada muy rica en ideas. Ahora hay que de alguna manera transmitirlo a la sociedad y mandar el entregable, los mensajes de lo que aquí se ha propuesto. Yo les agradezco mucho su participación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos.